¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Muy buenas, sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinada a divulgar las ideas de la libertad dentro del proyecto Value for All, con la colaboración, eso sí, de Polynomics. Mi nombre es Ángel García y a mi lado tengo el placer de contar de nuevo con la presencia del fundador del proyecto Value for All y quien me inició en esto de los podcasts, el doctor Gustavo Morales. Muy buena, Gustavo, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? Encantado de estar aquí compartiendo este vídeo sobre el liberalismo y sobre tres personas muy relevantes de las que vamos a hablar. Desde luego que sí. Esta vez vamos a hablar sobre el libro El presidente, el Papa y la primera ministra, un trío que cambió el mundo, escrito por nada más y nada menos que el periodista británico John O'Sullivan, quien en los 80 fue Special Advisor de Margaret Thatcher y quien aparte es reconocido también como un gran conocedor de tanto el legado de Ronald Reagan por un lado y por otro también del Papa ahora, San Juan Pablo II. A vos de pronto, Gustavo, ¿qué te suscitan estas tres figuras a nivel general? Pues mira, yo creo que a todos los que estamos en el mundo del liberalismo, hay dos de ellos que nos resultan, en primer lugar, muy evocadores, ¿no? Que son los dos presidentes, ¿no? O el presidente y la primera ministra, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, como dos personas que pertenecen un poco al Olimpo de los políticos liberales y los que siempre les intentan comparar, ¿no? Cuando dicen que Isabel Díaz Ayuso es la dama de hierro española, pues se están refiriendo a que hace las cosas como Margaret Thatcher y luego Isabel siempre responde que ella en realidad se vincula mucho más, se siente mucho más representada por Ronald Reagan, ¿no? Quizás se me hace un poco más raro, o se me hizo raro al leer el libro, cuando lo intentaba vincular también con Juan Pablo II, ¿no? Porque creo que muchas veces su legado no es tan conocido. Le hemos vivido más como, bueno, como papa, como un papa más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, quizás cuando él estaba en vida, que yo es casi para mí el papa de referencia de mi juventud, pues tiene la sensación de que era simplemente un papa más, uno que habla digamos, lleva el legado de San Pedro y demás. Pero claro, después de Juan Pablo II, pues los papas que han venido, pues casi me da un poco la sensación de que le han hecho bueno y quizás han puesto más en valor el legado y digamos, la relevancia que tiene el Papa, ¿no? Que tuvo el Papa Juan Pablo II. Y te quería preguntar, en ese sentido, Ángel, tú que eres un católico practicante, ¿cuál es tu opinión sobre el Papa Francisco y cómo lo comparas con el legado del Papa Juan Pablo II? Bueno, yo realmente, en lo que es mi opinión general del Papa Francisco, es buena. Sí que es verdad que no podemos hablar que sea un papa que tenga, digamos, el mismo bagaje que tuvieron, pues, ni por un lado Juan Pablo II ni por otro Benedicto XVI. Estamos hablando de un papa sudamericano que viene de la mismísima Argentina, tan querida por nosotros. Y realmente es una persona que en su juventud pues tuvo afinidad con el movimiento peronista, algo completamente normal. Igual que se critica mucho a Benedicto XVI de haber pertenecido a la juventud de hitlerianas, en su momento pues el Papa Francisco pues estaba vinculado a ese tipo de movimiento. A nivel teológico, es una persona que quizá no destaca tanto como Benedicto XVI, por supuesto, porque Benedicto XVI ha sido una de las grandes figuras de lo que es la teología en el siglo XX. A nivel político, pues por supuesto no tiene el carisma y la relevancia que tuvo Juan Pablo II, pero sí que es verdad que es una persona, yo creo que en muchos sentidos equilibrada, aunque pues realmente en materia económica, porque aquí en este podcast pues nos denominamos, ¿no?, como defensores del capitalismo, pues en materia económica él quizá ese tipo de sistema económico no es santo de su devoción, nunca mejor dicho, y luego aparte es una persona que también pues todo ese tipo de temas delega, los delega a otras. Entonces yo creo que más que a nivel económico tenga una idea errónea, que es posible, pues su círculo, digamos, es el que le puede hacer que haga declaraciones como las que ha hecho en las distintas encíclicas, de que eso al final, pues no lo dice directamente, o sea, igual que el Papa San Juan Pablo II, pues en su momento ensalzó el capitalismo. El Papa Francisco no es que lo denoste, sino que simplemente, pues quizá de sus encíclicas se extrae que la libertad de mercado es algo
pues que quizás no es demasiado bueno como para dejar que ocurra sin ninguna limitación. Entonces, pues eso, yo creo que no se termina de mojar, pero que sí que se puede extraer que no es un sistema económico que le convenza. Vamos a centrarnos en lo que nos ha traído de aquí, que es hablar del libro de estos tres magníficos. Quería que nos contaras en primer lugar, Ángel, cómo tres personas que en principio eran como tres mandos intermedios pudieron llegar a lo más alto. Cuéntanos cuál era el background de estas tres personas. Bueno, lo primero de todo, para hablar sobre el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, era, digamos, demasiado actor, demasiado viejo y demasiado conservador para ser presidente. Por otro lado, la dama de hierro, como has dicho antes, Margaret Thatcher, no solo era demasiado conservadora, sino que encima era una mujer y nadie contaba con que fuese siquiera a liberar el Partido Conservador de Gran Bretaña. O sea, estamos hablando de que la gente ni siquiera esperaba que fuese a ser la referente de su partido. Y bueno, en el caso de que llegase a ser la referente de su partido, pues que su partido se pusiera por encima del Partido Laborista, ¿no? De Gran Bretaña. Pero lo del Papa polaco, digamos que se puede llevar la palma, especialmente cuando el cardenal en cuestión era anticomunista y defensor de la ortodoxia, cuando muchos en la Iglesia y en todo el mundo creían que el futuro pertenecía a la distensión con los soviéticos y el socialliberalismo en Occidente. Parece en un principio, ¿no?, que apostar por los tres en pleno apogeo soviético era como hacer un pan como unas tortas. Vamos, si ya era complicado apostar por uno, pues imagínate por los tres. ¿No crees, Gustavo? Sí, efectivamente, especialmente como dices de Karol Wojtyła, ¿no? El papa que luego fue el papa San Juan Pablo II, que era un cardenal de Cracovia, que ni siquiera es la capital de Polonia, sino que es la segunda ciudad más grande. Y que Polonia en aquel momento era un país comunista, ¿no? Con lo cual, pues bueno, él estaba allí, residía allí y hacía el hombre buenamente lo que podía, ¿no? Y por el otro lado, en el lado de Roma, pues la curia romana era todos italianos y de hecho nunca había habido en muchos siglos un papa que no fuera italiano, ¿no? Con lo cual parecía que poco probable y muy sorprendente lo que luego llegó a ser nombrado el Papa Juan Pablo II, ¿no? Margaret Thatcher era la ministra de Educación y Ciencia de un gobierno conservador en Gran Bretaña, ¿no? O sea, que ni siquiera es uno de los ministros fuertes tradicionales de un gobierno, como es el ministro de Economía, de Finanzas o el ministro del Interior, ¿no? O del ministro de Exteriores, sino que es una cartera de un rango medio, ¿no? Con lo cual no parecía tampoco que de ahí pudiera dar el salto a lo que luego fue primera ministra. Y ya para terminar, Ronald Reagan terminaba su segundo mandato como segundo y último mandato como gobernador de California y era ya bastante mayor y las quinielas más o menos daban de él el pronóstico de que lo que le tocaba era retirarse y no ya concurrir para ser presidente del gobierno de Estados Unidos. Claro, como se puede ver, Schwarzenegger no fue el primer, ¿no?, gobernador de California que empezó siendo actor, ¿verdad? Bueno, no obstante, para muchos llegaron a la cima sobreviviendo a intentos de asesinato y colaborando también en la milagrosa liberación pacífica de Europa del Este y del comunismo soviético. Aparte, revitalizaron sus respectivos países, en particular, y también lo que es Occidente en general. Y en consecuencia, pues los tres se manifestaron como una suerte de faros de optimismo, ¿no?, que atravesaban el malestar y la desesperación que afligieron a los Estados Unidos en los 70, a la Gran Bretaña post-imperial, asolada por huelgas y económicamente bastante moribunda, y luego, pues también hay que destacar una Iglesia católica sacudida por las revoluciones sociales y sexuales. Lo que parece es que durante aquellas décadas Estados Unidos y Gran Bretaña no pasaban por su mejor momento, ¿verdad, Gustavo? Pero, ¿qué hay de Polonia? ¿Qué estaba pasando en Polonia? Efectivamente, los años 70 fueron unos años bastante movidos, de transición digamos, de lo que es la post Segunda Guerra Mundial a lo que es ya, digamos, el mundo como lo conocemos hoy en día. Y una de las grandes cosas que pasaron y que fueron muy relevantes fue la rotura del patrón monetario Bretton Woods el 15 de agosto del 71. Del que ya hemos hablado en un podcast anterior y un blog en el que hablábamos de Milton Friedman. Y ese momento dio lugar a, digamos, al mundo que hoy conocemos desde un punto de vista monetario
que es lo que Philippe Bagus llama la era de la inflación, o también nosotros lo llamamos cariñosamente la era del dinero mágico, ¿no? La creación de dinero sin reserva de valor. Pero bueno, no queremos meternos en este podcast o vídeo en este tema, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Sí queríamos decir que los años 70 se caracterizan por cuatro grandes eventos a nivel global. Por una parte, el auge del terrorismo, ese sería el primer evento. Segundo, la guerra de Vietnam. Tercero, la crisis del petróleo. Y cuarto, la importancia estratégica de la Unión Soviética. Entonces, en este cuarto punto es donde entroncamos con la pregunta que me hacías sobre Polonia, ¿no? Polonia no pertenecía a la URSS porque la URSS estaba formada por Rusia, Ucrania, Bielorrusia y una serie de repúblicas ya de menor tamaño como Moldavia, Kirguistán, Kazajistán y algunas por ahí. Pero había una serie de países, entre los que estaba Polonia, que pertenecían a la órbita soviética, ¿no? Sin ser soviéticos, pertenecían a esa esfera de influencia de la Unión Soviética, y la Unión Soviética prácticamente tenía la potestad de poner y quitar a los gobiernos que efectivamente eran gobiernos comunistas y no se elegían democráticamente, ¿no? Entonces ahí es donde aparece digamos, la figura de Juan Pablo II, y como luego comentaremos con Lech Wałęsa y su sindicato Solidaridad, pues acabaron cambiando digamos, la forma de ver la gente, de cómo se vivía en Polonia. Claro, al final, pues eso, la figura del Papa Juan Pablo II en un mundo pues que estaba completamente dividido debido a la Guerra Fría entre lo que era pues el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque soviético, pues la aparición de esa figura de antes de nombrarse como Papa Juan Pablo II, ¿no? Se llamaba Karol Józef Wojtyła. Y Karol Józef Wojtyła nace en 1920 en Wadowice, Polonia, por supuesto. Los primeros años de su vida estuvieron precisamente marcados por la pérdida de su madre y de su hermano mayor. Fue ordenado más tarde sacerdote en el 46 y se convirtió en obispo en el 58, ¿vale? Apenas 12 años después. Y luego, 6 años después, arzobispo de Cracovia. Tras esto fue nombrado cardenal por el Papa Pablo VI en 1967 y en 1978 se convirtió en el primer papa no italiano en más de 400 años, para que vean por los oyentes la repercusión que tiene esto. Aparte fue un firme defensor de los derechos humanos y su influencia para lograr cambios políticos se le atribuye la caída precisamente del comunismo en lo que es la Polonia natal, que ya veremos que no fue todo su esfuerzo, pero realmente a mí por lo menos en segundo bachiller mi profesor de historia me comentaba que realmente a lo mejor no fue un jaque mate, pero fue jaque poner como cabeza de la Iglesia Católica, ¿no? La iglesia más importante del mundo, a un papa polaco, siendo Polonia un estado satélite de la Unión Soviética, ya que pues obviamente quien ostenta, ¿no? El trono de San Pedro, por así decirlo, pues es una persona que a nivel geopolítico pues tiene una grandísima relevancia. Un momento clave de su papado fue cuando en el primer año de ser papa, en 1979, decide visitar Polonia, su tierra natal, pero que era un país comunista, ¿no? Entonces las autoridades comunistas estuvieron bastante preocupadas con esta visita, le dieron la espalda, no quisieron reunirse con él, no le dieron ningún tipo de soporte, pero tampoco se atrevieron a prohibir su visita porque pensaban que eso podía ser problemático. Entonces fue una manera de no hagamos nada, a ver si esto se queda en nada. No dieron publicidad en la televisión de por dónde iba a estar, de dónde iba a dar sus misas y demás, para que, intentando que eso no se convirtiera en una afluencia masiva de gente, pero no les salió bien la jugada, ¿no? La gente de alguna manera consiguió enterarse por dónde iba a pasar el Papa, y lo que se vio fue grandes masas de gente, no solamente gente religiosa, no solo sacerdotes y monjas, sino la sociedad civil en masa fue a conocer y a escuchar al Papa polaco, mostrando que en Polonia había, a pesar del tiempo de comunismo, a pesar de los años de comunismo, pues un sustrato católico muy importante de base, ¿no? Esto, al final, lo que hace es que no se puede entender la transición de Polonia desde un Estado comunista hasta la democracia que tiene hoy en día sin digamos, el concurso de Juan Pablo II y cómo él, de alguna manera, animó
a que otras personas de la sociedad civil digamos, empezasen a pacíficamente rebelarse contra el gobierno comunista, ¿no? Entre estos podemos destacar al sindicato anticomunista Solidaridad, ¿no? Esto parece hoy en día una contradicción, ¿no? Que puede haber un sindicato anticomunista, pero hay que pensar que el sindicato al final, pues muchas veces lo que hace es oponerse al poder, y el poder allí en Polonia pues estaba representado por el poder comunista. Lech Wałęsa era la persona que fundó este sindicato, acabó ganando el Premio Nobel de la Paz en 1983 y también acabó siendo un presidente o primer ministro de la Polonia moderna, ¿no? Entonces te quería preguntar, Ángel, tú que has vivido en Polonia, si nos puedes contar un poco de cómo se recuerda a Lech por allí, si es una persona muy querida o si él tiene más o menos olvidado. Paréntesis aparte, hay que destacar que al final un sindicato, pues entendido como lo que es realmente, en su plena esencia, es algo completamente liberal. Es una asociación entre trabajadores para luchar por sus derechos. Lo que pasa es que en España tenemos la mala costumbre de que tenemos sindicatos financiados por los partidos políticos. Entonces, es una compra de voluntades brutal, pero que realmente, pues, Lech Wałęsa, el fundador del sindicato Solidaridad, es una persona que a día de hoy, pues bueno, primero voy a hablar sobre su figura o cómo yo la percibí estando allí. Yo estuve allí, como ya sabes, de Erasmus durante 10 meses, y al final la figura de Lech Wałęsa es un héroe nacional, tal cual, porque realmente en el momento, sí que es verdad que Polonia en su momento sufrió mucho con la invasión nazi, pero luego tuvo, por así decirlo, una, digamos, invasión a nivel político por parte de la Unión Soviética. Entonces, Lech Wałęsa fue quien realmente, junto con, por supuesto, el Papa Juan Pablo II, que hizo su papel, pues llevó a cabo digamos, pues, por así decirlo, revolución en contra de este tipo de dominio. De hecho, a él se le atribuye la frase de que el muro de Berlín deja una linda foto, pero realmente la revolución comenzó en los astilleros, haciendo referencia precisamente a los astilleros polacos en la bellísima ciudad de Gdansk, que por cierto a todo el mundo le recomiendo visitar. Consecuencia, pues Lech Wałęsa, pues, al haber sido el fundador de ese sindicato Solidaridad o Solidarności, como se diría en polaco, terminó siendo presidente de la República, como muy bien has dicho, y a día de hoy hay que destacar que es digamos, una figura que, aunque no sea activa a nivel político, a nivel mediático sí, y se opone realmente al gobierno polaco. Ahí mismo el gobierno polaco pues está ostentado por una coalición, ¿no?, de partidos de derechas, de la que está Polonia Unida y Ley y Justicia. El presidente Mateusz Morawiecki pertenece a uno y el primer ministro Mateusz Morawiecki pertenece a uno y el presidente, que es Andrzej Duda, pertenece a otro, de hecho que fue elegido estando yo allí en Polonia. Pues ellos están, digamos, son partidos de derecha, pero están llevando a cabo una serie de políticas a nivel económico que se parecen un poco a lo que es, digamos, el control económico que hacía la Unión Soviética sobre Polonia en su momento. Entonces, por eso, por ese motivo, el Partido Liberal, que es el que tiene mayor afinidad con la figura de Lech Wałęsa, es el que está diciendo, sois vosotros los que os autodenomináis como anticomunistas y como antirrusos y demás, y realmente les estáis imitándose en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque al final, pues, es el ejercicio del poder. O sea, una persona es posible que se muestre en contra de otra, pero para, digamos, alcanzar el poder de esa otra persona, pues recurre a las mismas estrategias, que es algo que se ve mucho también en España. Pasemos ahora a hablar de Margaret Thatcher, nuestra segunda protagonista. Bueno, sobre Margaret Thatcher hay que decir que nació en los años 20 en Inglaterra y fue la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro no solo en Gran Bretaña, ¿no?, en el Reino Unido, sino que en toda Europa. Y fue la única primera ministra británica en todo el siglo XX. Además, también hay que destacar que ganó 3 mandatos consecutivos. Consiguió acelerar la evolución de la economía británica desde un profundo estatismo que sufría hasta un modelo mucho más liberal.
convirtiéndose en el líder político británico más renombrado desde Winston Churchill, ¿vale? Aunque Gran Bretaña estaba en el otro lado, ¿no? de esa Guerra Fría, me refiero con respecto a Rusia, también hay que ver que en ese momento pues tampoco es que tuviese una política económica muy liberal, sino que también pues compartía ese, digamos, estatismo, ¿no? Y bueno, aparte del fuerte anticomunismo de la Dama de Hierro, y su gran apoyo a la OTAN, digamos, le valió ese apodo, ¿no? Por parte de lo que es el mundo mediático, ¿no? de la Unión Soviética de aquellos días. Es importante entender que para la cronología de los eventos que estamos contando aquí, que Margaret Thatcher llegó a ser primera ministra un mes después de la visita del Papa a Varsovia, de lo que hemos estado hablando antes, ¿vale? Es decir, que digamos, el vínculo que tienen en este primer momento es que estaban, digamos, llegando al poder o estaban empezando a tener relevancia pública prácticamente al mismo tiempo. Y pasemos ahora entonces a presentar a nuestro tercer protagonista, Ronald Reagan. Bueno, Ronald Reagan, a mí esta figura lo primero que me hace pensar es la película de Regreso al Futuro, que no sé si los oyentes la habrán visto, pero, pero claro, ocurre que cuando Marty McFly, el protagonista, viaja al pasado y le pregunta a Doc, ¿no? Su amigo que obviamente no le conoce y está pues pensando que le está tomando el pelo porque le dice que ha viajado al pasado, le pregunta que quién es el presidente de Estados Unidos en el año 85. Y Marty McFly le dice Ronald Reagan. Claro, era, vamos, lo que corroboraba para Doc, para el amigo de Marty McFly, que le estaba engañando. Pues dime, chico del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¡Ja! ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? Realmente Ronald Reagan, pues eso, se hizo famoso por actuar, ¿no? En el cine en Hollywood, pero él nació bastante antes que el Papa Juan Pablo II y que la primera ministra británica Margaret Thatcher, concretamente en 1911 en el estado de Illinois, donde se encuentra la bellísima ciudad de Chicago, y fue el presidente de los Estados Unidos en casi toda la década de los 80, ¿de acuerdo? Fue muy conocido por su estilo conservador y su ferviente anticomunismo. Aparte, como buen actor, tenía un gran atractivo y estilo personal, caracterizado por una afabilidad alegre y un encanto pues más bien campechano. Habiendo sido el único actor de cine en convertirse en presidente hasta ese momento, tenía una notable habilidad como orador, que le valió el título del gran comunicador. Además, se le atribuye a sus políticas una gran contribución en la caída del comunismo soviético, como es evidente. Desde un punto de vista cronológico, Reagan fue elegido presidente en el 81, es decir, 2 años después de que el Papa Juan Pablo II visitase Polonia, pero él ya conocía a Margaret Thatcher porque había estado visitando Inglaterra en 1975 y 78 y en esos viajes su equipo ya había estado en contacto con el equipo de Margaret Thatcher y habían visto que había mucha sintonía. De ahí surge que la primera visita de un mandatario internacional a Estados Unidos después de que tomase posesión Ronald Reagan, pues fue precisamente la visita de Margaret Thatcher. Llegado a este punto, tenemos que hablar, Ángel, de cómo nuestros tres protagonistas sufrieron unos atentados contra su vida, que fue, digamos, una de las cosas que más les ponen en común, ¿no? 3 atentados distintos entre sí, de distintos orígenes y de distinto momento, pero que de alguna manera, los tres sobrevivieron y les marcaron mucho. ¿Nos puedes hablar sobre ello? Por supuesto, al final hay que tener una cosa muy clara, y es que ser tan relevante a nivel político tiene graves consecuencias, ¿no? Y más si te encuentras inmerso en plena Guerra Fría. Menos de 3 meses separaron la elección de Reagan como presidente de los Estados Unidos del atentado contra su vida en 1981, en el cual recibió un disparo. Después de llevar 13 días en el hospital, había perdido 5 kilos y regresó a su residencia en la Casa Blanca. Por otro lado, Juan Pablo II sobrevivió a duras penas a un intento de asesinato 43 días más tarde del atentado a Reagan. Y 3 años después de este atentado, Thatcher salió ilesa cuando una bomba del IRA que se proponía matarla, pues estalló en el Gran Hotel de Brighton en 1984, cobrándose la vida de 5 personas y hiriendo a muchas otras. Para el que no lo sepa, el IRA
es el ejército revolucionario de la República Irlandesa. Digamos, pues eso, esa facción radical que buscaba la independencia, no la más que la independencia, pues la reunificación, ¿no?, de la isla irlandesa, y que pues Irlanda del Norte, actualmente uno de los países que forman parte del Reino Unido, y la República de Irlanda pues fuesen un mismo país, ¿no?, una Irlanda unida. ¿Una coincidencia que sucedieran todos estos atentados con tan poca distancia en el tiempo? ¿Es posible que hubiera algún tipo de conspiración? Gustavo, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que es mucho hablar de una conspiración global que atentase contra estos tres líderes simultáneamente o casi simultáneamente, ¿no? Yo creo que esto se enmarca más bien en estado de conflictividad que hemos hablado en los años 70, en el cual hubo muchos ataques terroristas y los terroristas empezaron a tener pues más preponderancia política, ¿no? Como puede ser con Carlos el Chacal o incluso los atentados contra los atletas israelíes en Múnich en 1972, del que luego hizo posteriormente en 2005 una película de Steven Spielberg que se llama Múnich precisamente, ¿no? Es verdad que los que estamos familiarizados con el mundo liberal tenemos mucha costumbre de pensar, de ser un poquito contrarian y pensar out of the box o incluso, como dice Daniel Lacalle, against the box, ¿no? Pero creo que aquí tenemos que mantenernos en nuestro sitio y pensar que aquí no se puede hablar de que hubiese unos organismos supranacionales como hoy día puede haber de la ONU, de Davos y demás que tienen un énfasis globalista, ¿no? Creo que en aquella época pues este tipo de cosas no existían y más bien es un producto de la casualidad que los tres fuesen... sufriesen estos atentados en un plazo de tiempo muy corto por motivos diferentes, ¿no? Por terroristas que tenían en su conjunto motivos distintos y, bueno, en particular en el caso de Juan Pablo II, pues nunca se ha llegado muy bien a saber qué es lo que había detrás de ese atentado del ciudadano turco que le intentó matar. Nunca ha estado muy claro, así que yo creo que no podemos hablar de una conspiración aquí en este caso, Ángel. Completamente de acuerdo, pero hay algo que no se puede negar. Los tres sujetos en cuestión fueron protagonistas en la caída del talón de acero. El talón, no, perdón, el telón de acero. No obstante, esto no quiere decir que coincidieran en todos y cada uno de los temas de relevancia en la política internacional. Quizás pues la figura del Papa Juan Pablo II, pues al ser cabeza de la Iglesia, pues aunque sí que fue una persona que para ser Papa, pues digamos, se mojó mucho en muchos temas geopolíticos, digamos, de por sí la figura del jefe de Estado del Estado Vaticano, pues no, digamos, no tiene por qué tener tanta contradicción con líderes políticos de potencias tan relevantes como Estados Unidos y Gran Bretaña, porque realmente pues eso no entra al trapo de forma tan intensa, ¿verdad? Pero bueno, un ejemplo de lo que es, digamos, que no compartieran la misma opinión Ronald Reagan y Margaret Thatcher, fue la invasión de la isla caribeña de Granada por parte del ejército de Estados Unidos, ayudados así por el de Jamaica y por Barbados. Aunque el pretexto fuera la presencia de centenares de estadounidenses, si mal no recuerdo eran como unos 600 estudiantes, y la inestabilidad política del país, lo cierto es que esta intervención se debió a la cada vez más estrecha relación entre Granada y Cuba, que Cuba precisamente en esos momentos era el gran aliado de la Unión Soviética en el Caribe. Gustavo, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué opinión le merecía a la Dama de Hierro una intervención de este tipo? Bueno, aquí se cruza mucha geopolítica, que además creo que de nuestro tiempo es difícil de valorarla adecuadamente, ¿no? Y más no siendo nosotros expertos en esta materia, ¿no? Pero lo que sí parece claro es que el año antes Gran Bretaña había tenido la guerra de las Malvinas en Argentina, o más bien bueno, la reconquista de las Malvinas después de que los argentinos intentaran tomarla. Y en esa guerra, Estados Unidos pues había mantenido neutral y no había querido apoyar a ninguno de los dos, ¿no? Entonces ahora, cuando el año siguiente Estados Unidos, con la colaboración de Jamaica y Barbados, interviene y decide invadir Granada, pues
el Reino Unido se vio un poco en la tesitura de, por lealtad, pues no quejarse o no tomar parte a favor de Granada ni nada, ¿no? Pero hay que saber que Granada formaba parte de la Commonwealth, que es este conjunto de países aliados y socios de Inglaterra, con lo cual no hubiera sido del Reino Unido, no hubiera sido raro que hubiesen decidido intervenir, ¿vale? Lo único es que, bueno, pues posiblemente primó la relación entre los dos amigos, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. De hecho, cuenta en el libro cómo Ronald Reagan no quiso que ella se enterase de lo que estaban planeando hasta que ya no era prácticamente inminente la invasión, para que no pudiera ella, pues, digamos, presionarle para que no lo hiciera. Pero bueno, ya estamos terminando. El libro toca muchos más temas, pero creo que para no hacer el vídeo muy pesado lo vamos a dejar aquí. Yo es un libro que me ha gustado, que trata una serie de temas que creo que no son al día de hoy muy conocidos, pero que sí de alguna manera han dado forma al mundo en el que vivimos hoy en día. Y creo que es interesante, ¿no? Ahí está en el libro, cuenta con mucho detalle, mucho más detalle de lo que hemos contado aquí, cómo fue toda digamos, la historia de Polonia y cómo Juan Pablo II movilizó a la sociedad polaca. También cuenta con mucho detalle la Guerra de las Malvinas y también cuenta con mucho detalle esta invasión de Granada, aparte de los 3 atentados de los que hemos hablado brevemente. ¿A ti te ha gustado el libro, Ángel? Yo, sobre todo, me ha gustado que haya sido gratis, porque tengo que decir que me lo regaló tú, Gustavo, para que lo sepan los oyentes. En concreto, esta edición de Gota a Gota, que es bastante bonita. Y yo creo que es muy recomendable porque básicamente, bueno, aparte de que quien lo ha hecho es un periodista que, vamos, por experiencia de mi hermano pequeño que está en ello, pues los periodistas son bastante estrictos a nivel de lo que es, digamos, redacción y demás, aunque por supuesto el original no es en español, pero bueno, me refiero que es muy fácil de leer, está muy bien escrito y sobre todo te cuenta una historia bastante interesante, ¿vale? Y te desmiente muchos de los mitos de la Guerra Fría. Obviamente hemos hablado de que las tres figuras, pues sus atentados no fueron fruto de una conspiración, pero también hay que decir que ellos tres no conspiraban entre sí para derribar, ¿no? Ese telón de acero, ni mucho menos, pero sí que es verdad que al final, pues, en concreto para este señor, para John O'Sullivan, que fue, como hemos dicho antes, Special Advisor de Margaret Thatcher, pues estas dos figuras de Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II, pues junto con su jefa por aquel momento, ¿no? Cuando era consejero, mmm, pues fueron dos figuras de referencia a la hora de combatir, ¿no? Ese imperialismo, por así decirlo, a nivel político que pretendía expandir por todo el mundo pues, la Unión Soviética. Así que, de luego, es un libro que me gusta, por supuesto, y que recomendaría leer sobre todo pues para entender un poco la historia reciente del siglo XX y también la historia actual, porque hay muchas de las cosas que a día de hoy, pues yo creo que la mayoría de gente no entiende en relación a la relación de Europa con Rusia, ¿no? Que está ahora mismo, pues sobre todo por el tema de la guerra de Ucrania, muy en boca de todos. Y realmente con lo que relata este libro, pues yo creo que se tiene una gran ayuda para entender, pues eso, de dónde viene la figura de Putin, las relaciones que se han establecido entre Rusia, Ucrania, la Unión Europea y demás. Así que, por supuesto, 100% recomendable. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel, por la participación de hoy y por ser tu serie de podcast. Te voy a dar el privilegio de que puedas despedir este vídeo. Muchas gracias, Gustavo. Nada, muchas gracias a ti, por supuesto, y muchas gracias a todos por escucharnos, sobre todo hasta los que se han quedado hasta el final, que ya sé que son podcasts largos, pero bueno, yo creo que merece la pena extenderlo para contar bien todo lo que queremos contar. Nada, solo también decir que recuerden seguir a Value for All y Polynomics en todas las redes sociales. Y que nada, te deseo lo mejor en este nuevo año, Gustavo. Ha sido todo un placer grabar contigo de nuevo y nos vemos la próxima. Muy bien, Ángel, pues nos vemos en la próxima. Un abrazo.